¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a De la Región al Mundo, el espacio de análisis internacional de nuestro canal TVU. En esta oportunidad queremos hacer un análisis general de la contingencia internacional y también hacer un análisis de lo que ha sido el despliegue de las relaciones exteriores de nuestro país, algunos días ya de la cuenta pública presidencial. Para conversar estos temas tenemos a dos grandes invitadas que pasamos a saludar. A Paulina Astroza en primer lugar, ella es directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un gusto y nuevamente estar aquí. Muchas gracias a ti por acompañarnos nuevamente y también agradecemos la presencia de Lucía Damer, académica de la Universidad de Santiago. Lucía, muchas gracias por estar aquí en De la Región del Mundo y también bienvenida a Concepción. Gracias, Javier, muchas gracias. Hablemos un poco del escenario internacional. Se han sucedido elecciones, tuvimos oportunidad incluso de anticipar las elecciones del Parlamento Europeo, otros eventos aquí en De la Región al Mundo. ¿Cuáles serían los elementos de la contingencia que ustedes destacarían de estos últimos días, de estas últimas semanas que han marcado la agenda? Ahora, evidentemente, en el caso europeo fueron las elecciones europeas. Los coletazos están ya produciendo efectos. Hace unos días renunciaron incluso presidentes de partido en algunos países. El caso de la socialdemocracia, la líder de la socialdemocracia, que lleva un poco más de un año en el cargo, renunció justamente por los muy malos resultados que tuvo ese partido. Por otro lado, el presidente del Partido de los Republicanos en Francia, lo mismo. Después el presidente del partido del UKIP en Reino Unido, también con muy malos resultados. La verdad es que se ha movido mucho el tema europeo post elecciones europeas. Si bien se logró acotar un poco el avance de los populismos de extrema derecha, sobre todo. Es cierto que hay como que el naipe se rebarajó ahí en Europa y eso está teniendo consecuencias. Vemos a un Pedro Sánchez mucho más empoderado en Europa, con muy buen resultado, tanto en las elecciones nacionales, regionales, como en las europeas. España está tratando de tener un rol ahora en la negociación. Evidentemente Emmanuel Macron, está complicado la coalición de Angela Merkel. La verdad es que Europa se está moviendo y esto en el contexto más general de lo que está pasando en la guerra comercial de China y los Estados Unidos, que ya está tomando dimensiones tecnológicas, esta guerra por el tema del 5G, Europa está al medio, América Latina también acá con nuestros propios temas, Venezuela sigue siendo gran tema, África, que está avanzando incluso en un tema de integración regional, veremos hasta dónde llegan, y evidentemente, bueno, todo lo que pasa con Japón, con el mundo asiático, Corea del Norte, de nuevo fricciones con Estados Unidos. Bueno, seguimos la incertidumbre, seguimos un poco en ese contexto que ya habíamos comentado anteriormente. La tónica de este 2019, al parecer, Lucía, ¿estás de acuerdo? ¿Qué destacarías tú también de este contexto de incertidumbre de las últimas semanas? Sí, bueno, por supuesto que es un contexto de incertidumbre porque hay una pelea hegemónica en el planeta, ¿cierto? Lo vemos en la visita de Donald Trump a Inglaterra. Además, hay una nueva forma de establecer las políticas internacionales. Lo vemos en la relación México-Estados Unidos, ¿cierto? Va el canciller mexicano a Estados Unidos y con quien se junta es con el hijo político del presidente, primero que nada, con Jared Kushner. Entonces, todo eso va marcando un territorio muy movible, ¿no? Muy flexible. Y por supuesto que también los bajísimos niveles de evaluación que hoy día tiene Bolsonaro en América Latina, junto con otros presidentes recién electos, que también marcan en algunos países procesos de permanente inestabilidad. Entonces, no solamente es que se ha rebarajado la carta, sino que en algunos países donde tú no tienes presidencialismo muy fuerte, sino otro tipo de sistemas, tienes una rotación muy permanente, como decía Paulina, lo que pasó en España. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a una nueva forma de hacer política, a una nueva forma de ver los temas internacionales y son probablemente cosas mucho más rápidas, mucho más líquidas de lo que uno está acostumbrado a mirar. Y desde ese punto de vista, Lucía, ¿cuál es el rol que le cabe a los partidos, ¿no? Hablamos de elecciones, de la irrupción de nuevas fuerzas políticas y también de un momento de profunda reflexión de los partidos tradicionales, ya sea de la ala socialdemócrata o también de la derecha en el mundo, ¿no? ¿Cómo ves tú ese reacomodo, pero desde el punto de vista de lo que ha sido el eje democrático probablemente en las últimas décadas y del último siglo, que son los partidos? Sí, bueno, está toda esta discusión más teórica que los cientistas políticos siempre decimos que sin partidos políticos no hay democracia, ¿cierto?
pero en esta nueva versión de lo que es el planeta, con la tecnología, con los accesos al conocimiento, también con las noticias falsas, etcétera, empiezan a aparecer o irrumpir otras formas de participación. Y yo tengo la impresión que vamos a ir hacia acciones políticas donde los partidos van a ser importantes pero no tan centrales, y donde lo que tú vas a tener son una irrupción de movimientos que tienen objetivos muy puntuales. Movimientos que tal vez se pueden aglutinar para terminar con alguna ley o para lograr algún beneficio, y después se desarman completamente. Y claro, hasta ahora nosotros llamamos casi negativamente eso como movimientos episódicos, claro, pero tal vez lo que uno tiene que empezar a mirar es hasta qué punto este tipo de participación se empieza a consolidar. Esto, por supuesto, que pone en duda la rigidez de lo que son nuestros procesos electorales, la definición de algunas de las tareas, pero no es menor, ¿cierto? Por ejemplo, la irrupción de la preocupación en Chile sobre la salud mental de los estudiantes. Esta es una preocupación de larga data, que puede que genere una reacción ciudadana y un involucramiento muy fuerte, pero eso no significa que vamos a tener un partido político, claro, y de larga duración, sino probablemente algo mucho más episódico. Sí. Bueno, siguiendo un poco con la idea de Lucía, yo creo que en el caso europeo se ha transformado en voto político, ese movimiento contra el cambio climático. Claro. O sea, ese movimiento muy fuerte, y que incluso se ha visto como en ese símbolo de esta chica sueca. Que va a venir a Chile a la COP25. Sí, viene en barco. Viene en barco. Ella no toma avión porque justamente, claro, ella dice que ahí justamente se produce la mayor contaminación, entonces busca otros medios. Y bueno, lo que pasa es que en Europa eso prendió muy fuerte. Y sobre todo en la juventud, marchas que ella partió todos los días viernes instalada frente al Parlamento sueco, pero eso fue tomando fuerza, y después ya en distintos países del mundo las marchas fueron muy numerosas. Y en algunos países en particular, y lo habíamos conversado anteriormente, la pregunta era cómo se iba a reflejar en voto político. Y efectivamente en algunos países se reflejó en el aumento de los partidos verdes. O sea, tuvo una canalización en partidos que, si bien no son nuevos, los verdes no es un partido nuevo, en algunos países incluso ya habían estado en el gobierno, en algunos casos les había ido mal, salieron del gobierno, pero sin embargo los verdes supieron reinventar su relato. Y en esa reinvención del relato, como por ejemplo en Alemania, que es un ejemplo que hoy día una encuesta aparece en primer lugar sobre la CDU, el partido de Angela Merkel, y que salieron segundo en las elecciones europeas. Bueno, en esa reinvención del relato tomaron esta demanda por una lucha contra el cambio climático. Algunos tienen sus dudas cuánto después se va a reflejar efectivamente en políticas públicas, pero efectivamente surgieron. El movimiento del Me Too, el movimiento justamente con el tema de la igualdad de género, también se tomó muchas agendas políticas. ¿Cuántos han sabido tomarlas o no? Bueno, depende de los países, depende de los contextos. Pero efectivamente, como dice Lucía, hoy día están surgiendo temas que producto entre las redes sociales, la desconfianza de los partidos tradicionales, un cierto descontento, una cierta forma de hacer política, en algunos países se están transformando al menos en catalizador, que lleva a algunos a transformarse en voto político y en otros por lo menos a alterar las agendas. Y meten temas que antes no estaban considerados por ninguno de los partidos políticos. Y eso es bueno, es sano, mueve, justamente motiva y lleva a la gente a votar, que eso también es importante. Claro, pero tú mencionabas hace un momento el caso español, que también es ilustrativo de la irrupción de una nueva fuerza política, que es el caso de Vox, que es la extrema derecha, pero también de una victoria contundente de un partido tradicional, como es el Partido Socialista. ¿Qué elementos también se ponen en juego ahí? Porque si uno lo mira desde esa perspectiva y desde afuera, observa una cierta paradoja, ¿no?, electoral, lo que se expresa también en las urnas, ¿no? ¿Qué sucede con esta nueva fuerza, pero también con las antiguas fuerzas que hoy recuperan también nuevos bríos? Lo que pasa es que en el caso europeo las realidades son distintas en cada uno de los estados. Uno habla de Europa, en realidad son 28 estados distintos, y que sobre todo en el caso de las elecciones europeas, en muchos casos el debate que tienen para elegir a sus europarlamentarios es un debate nacional. No es un debate porque es la Unión Europea, qué va a ser mi diputado europeo en Estrasburgo, no es eso lo que discuten al momento de ir a votar, es política nacional. Entonces, en ese sentido, lo que ocurrió con Pedro Sánchez, justamente, primero, que a nivel de la elección general sacó muy buen resultado. Es cierto que Vox sacó un 10% en la nacional, pero después no se reflejó ese mismo porcentaje en la europea. Ahí tuvo una baja,
Y en ese sentido yo creo que Pedro Sánchez y un sector del Partido Socialista, y que hoy día se le atribuye mucho a Josep Borrell, que fue expresidente del Parlamento Europeo, ex europarlamentario, hoy ministro de Relaciones Exteriores de España, le dieron un sello también que lograron, digamos, agarrar el vuelito de la elección nacional, después transformarlo en un voto en la europea y bajarla a las autonómicas. Pero es cierto, Vox entró y muchos votaron contra Vox también en las europeas, o sea, se asustaron por este avance que ya están en los parlamentos y en el fondo actuaron como un movimiento casi como lo que se llama el cordón sanitario, evitar que avanzara más y que Vox llegara también al Parlamento Europeo, y en cierta medida lo lograron. Lucía, ¿y qué sucede con Estados Unidos? ¿Qué sucede con la figura de Donald Trump cuando ya se empieza a pensar en las elecciones, en la posibilidad de una reelección, cuando también hay una rearticulación del Partido Demócrata también de cara a lo que es ese desafío? ¿Cómo observa la figura de Donald Trump y también lo que tiene que ver con su posición interna, que es lo que finalmente va a decantar en si es que se extiende o no su periodo presidencial? Bueno, el gran tema de Donald Trump es justamente esto de la crisis de los partidos tradicionales, ¿no? Porque una y otra vez uno ve a Donald Trump cometiendo todo tipo de desatinos, dando declaraciones falsas, utilizando información que no es correcta, y sin embargo el Partido Republicano está callado detrás, ejerciendo algunos niveles de poder, por supuesto. Uno hubiera esperado de este partido que tuviera una visión distinta, una acción diferente. Pareciera entonces que como el voto duro de Donald Trump, que es entre el 30 y 35% de aceptación que tiene, que es toda la franja del medio de Estados Unidos principalmente, no se ha movido a pesar de todo esto. O sea, sostiene su base. Sostiene su base. Tiene mucha gente que vota en contra de él, pero no toda esa gente va a salir a votar a favor de otro, claro, ¿no? Esta es la cosa de la estrategia de la política. Entonces el Partido Republicano pareciera que no va a tener otro candidato, porque inicialmente se pensó Donald Trump puede perder porque dentro del Partido Republicano le salga alguien contrario muy fuerte y aparezca un demócrata fuerte o sólido, si tú quieres, o que dentro del Partido Republicano realmente lo saquen. Bueno, eso pareciera que no va a pasar. Y por otro lado, el Partido Demócrata es un partido que ha estado buscando su identidad, que tiene hoy como dos versiones. Por un lado, Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama, una persona que ha tenido un récord bastante más conservador que liberal, ¿cierto? También es un hombre mayor, digamos mayor de 70 años, pero que tiene un récord en su carrera congresista y de vicepresidente, digamos, más considerado conservador. De hecho, algunos de la oposición de su partido le llaman Hillary 3.0, ¿cierto? En esta visión de como la política corporativa. Y por otro lado está Bernie Sanders, ¿cierto? Que también es un demócrata antiguo, de mucha data, pero que sin embargo tiene un currículum más bien permanente de una afiliación pseudo-socialista, si ustedes quieren, una mirada de educación gratis, salud gratis, cobertura, protección, lucha contra la desigualdad. ¿Qué es lo que va a pasar en ese partido? ¿Dónde va a estar el voto juvenil o el voto de menos de 35? Pareciera que va a estar en este mundo de Bernie Sanders. Ahora ya sabemos que Bernie Sanders la tiene complicada dentro del Partido Demócrata para erigirse como la figura del sector. Así es. Entonces, si sale Joe Biden, porque la estrategia, digamos, porque el establishment del partido lo termine apoyando, la gran duda es la gente más joven que hoy día está por una mirada de país distinta, ¿saldrá efectivamente a votar? Hay más gente que escogió a Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ocasio-Cortez igual ha tenido algunas idas y venidas también con Warren, digamos, están jugando a varios frentes. Evidentemente para el Partido Demócrata el enemigo principal es Donald Trump. Y uno esperaría, por el bien del hemisferio, que se den cuenta de eso y logren tener una mirada de unificación. Todavía falta un rato, pero si tú lo ves hoy, en la foto de hoy, verdaderamente están pensando que el principal contrincante está dentro de su partido y no se dan cuenta que el fenómeno, digamos, es distinto. Hay que esperar también, son muy estrategas los norteamericanos y probablemente esta pelea interna se irá resolviendo en el corto plazo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Usted no se despegue de nuestra sintonía. A la vuelta seguimos haciendo de la región al mundo por la señal de TVU.
Hacemos noticias desde las regiones, de manera independiente y descentralizada. Cubrimos las noticias desde el lugar de los hechos. Hoy los estudiantes de todo el país salieron a las calles a marchar. De manera cercana y para todos. Hola, ¿cómo están? No tiene competencia. Exacto. Llevamos la voz de las regiones a todo el país. Infórmate con nosotros. Somos Portavoz Noticias. Somos Arcatel. Seguimos haciendo de la región al mundo por TVU y uno de los temas que se nos quedaba pendiente y que era compromiso de la presentación es hacer un análisis de lo que ha sido la política exterior de Chile. Hace algunos días tuvimos cuenta pública, el presidente de la República, Sebastián Piñera, también aprovechó de dar cuenta de justamente los elementos que han trazado su política exterior y también proyectar lo que viene de aquí en más, liderado por un canciller que no ha estado exento de cuestionamientos y de una política exterior también en Chile en términos generales que ha sido objeto de crítica incluso por ex cancilleres, algo que hace mucho tiempo no se veía y que me atrevería a decir que nunca se había visto. No, Paulina, ¿cuál es tu análisis, cuál es tu visión de lo que ha sido la política exterior de Chile? Hemos tenido oportunidad de hablar de Escazú, del pacto migratorio, también de la relación en la región. ¿Cómo lo observas? A ver, somos algunos especialistas en este área, nos hemos manifestado incluso públicamente, realizando algunas críticas a lo que ha sido la gestión en política exterior de Piñera II, particularmente. Y yo te diría que por mi parte la crítica va justamente a que estimo que debido a varias situaciones que tú ya has nombrado, dos muy importantes como es Escazú y es el pacto migratorio, pero que se suman a otras, que un poco la política internacional está finalmente motivada a la toma de decisión en razones internas, de política interna, más que en lo que ha significado nuestra vinculación con el exterior y lo que queremos proyectar a mediano y largo plazo como relación internacional. Mismo que Chile alguna vez le cuestionó a Bolivia muchas veces, ¿no? Exactamente, yo creo que justamente cuando tú basas muchas decisiones de política internacional donde hay tantos factores en juego, en un mundo como habíamos hablado de mucha incertidumbre, donde un país mediano o pequeño, dependiendo con qué nos queremos comparar, a nosotros nos interesa un escenario justamente multilateral, porque solo sumando nosotros tenemos un cierto peso, solo no lo tenemos, con políticas que finalmente impliquen un ensimismamiento o un repliegue en ciertas decisiones. Yo creo que no nos conviene, no nos convenía habernos salido finalmente del apoyo al pacto migratorio, del cual nosotros negociamos. Nosotros acordamos el 13 de julio del año pasado en Naciones Unidas, donde lo que venía luego era sencillamente ratificar políticamente una decisión que nosotros habíamos adoptado y en este gobierno, no podemos decir que fue el gobierno anterior, y que finalmente 2 días antes decidimos salirnos. Lo mismo ocurre con Escazú, que nosotros participamos junto con Costa Rica, motivamos esta instancia y que también al último momento decidimos no firmar. Yo creo que son 2 ejemplos de muchos otros en los cuales creo que se están adoptando decisiones de política internacional sin la necesaria preparación, conversación a nivel interno, con las distintas fuerzas políticas, con la academia, con los actores, que me lleva a pensar que justamente no es el buen camino. Y más aún cuando ciertas decisiones de política internacional uno se da cuenta que fueron tomadas tal vez en otros ministerios directamente y no en Cancillería. Vemos al canciller no respondiendo inmediatamente, sale después a explicar decisiones que al parecer fueron tomadas con anticipación y sin la debida, por lo menos preparado como Cancillería para dar una respuesta. Eso me dice un poco de, primero, que se está improvisando algunos temas y segundo, que se están poniendo como motivación razones internas para un cierto electorado en nuestra toma de decisión internacional. Y esa es la principal crítica. Lucía, ¿cómo lo observas tú? Bueno, la política exterior dejó de ser exterior y ahora es interior. Yo creo que no solo en Chile, pero en Chile notablemente, ¿no? Notablemente porque si había un rasgo peculiar de Chile respecto a todos los países latinoamericanos es que acá había un acuerdo transversal político de la derecha y la izquierda, que si hay algo que no se debatía era las definiciones de política exterior.
y ya sea para la Haya, ya sea para cualquier motivo, digamos, incluso los tratados de libre comercio, o se discutía muy adentro, o no se daban opiniones divergentes, o se establecía un mecanismo que fuera un camino medio para que todos estuvieran de acuerdo. Entonces, lo que cambia ahora, con el aumento de la globalización, con la cantidad de información que hay, con el resurgimiento de los populismos, etcétera, es que los presidentes empiezan a asumir la política exterior como parte de su menú de política interna. Y por eso es que el presidente en su cuenta habla de Venezuela, probablemente casi tanto como habló de ciencia y tecnología, o más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Venezuela pasa a ser también una forma de decir, los que quieran votar por la izquierda, ese es su futuro, Chilezuela, ¿cierto? Son formas, lo mismo hace Donald Trump cuando habla de la izquierda y cuando habla de Venezuela. Entonces, ahí creo que hay un corte evidente de cómo se hace la política exterior. Lo segundo, lo que decía Paulina, en ese nuevo escenario, obviamente la Cancillería empieza a tener un rol secundario, ¿cierto? Porque la Cancillería, naturalmente, y para todos los que nos escuchan, es un órgano profesional que lo que te explica, más allá de la estrategia política, lo que te dice es cuál ha sido la historia de Chile en toma de decisiones, cuáles han sido las miradas estratégicas. Entonces, cuando tú ya empiezas a barajar la política exterior como un fenómeno interno, los técnicos empiezan a pesar menos. Claro. Y empiezas a poner entonces también a cargo de los ministerios no necesariamente a gente que sepa o que esté interesada, sino que empiezas a tomar esas decisiones en otro lado. Por ende, claro, la decisión hay dos ejes que a mí me parecen importantes. Uno, por supuesto, Venezuela. Dos, que el presidente se hace cargo de la guerra comercial y él anuncia una disminución en su percepción de lo que sería el crecimiento económico. Recorta las expectativas. Recorta aún quizá más. Llegar a un 3,5. O sea, recorta las expectativas que tiene su ministro. Y dejan claro ahí algo que había sido muy debatido entre la izquierda y la derecha, que era hasta qué punto lo internacional también impactaba en lo económico. Entonces, esos dos ejes te van mostrando que cada día más estaremos en discusiones de política, sin llamarlo internacional o externa, sino más bien serán discusiones de política nomás. ¿Y cuál es el riesgo? Lucía lo menciona, porque es imposible no hablar de política exterior de Chile y no dar cuenta del caso de Venezuela, porque el mismo presidente se da el espacio y el momento para hacerlo en la cuenta pública. ¿Hay un riesgo en venezuelizar la agenda de Chile, en polarizar las discusiones y lo que tiene que ver con las relaciones exteriores de nuestro país a partir de lo que es la crisis venezolana? Yo creo que por un lado sí, en el sentido, primero lo mediático. O sea, cuando se habla internacional aquí en Chile, uno tiende a hablar solo de Venezuela. O cuando tú ves la prensa en relación a lo internacional de Chile, es Venezuela. Y si, como ustedes señalan, el mensaje presidencial en la parte internacional puso el acento en Venezuela, o sea, evidentemente vamos a terminar hablando solo de Venezuela. Pero también desde el punto de vista de los esfuerzos y dónde se concentran los recursos de la propia Cancillería. O sea, Cancillería, dentro de todo este escenario complejo que nosotros tenemos, que además nosotros estamos abiertos a vinculaciones con, digamos, con los grandes polos, en que estamos jugando, digamos, en varios escenarios. Bueno, Cancillería también en un escenario así tiene que concentrar su esfuerzo en el tema de Venezuela. Entonces, eso también produce un cierto desgaste, por un lado, concentración de recursos, y evidentemente eso nos va a dejar más débil en otras áreas. Piensen ustedes que este año igual tenemos compromisos internacionales muy importantes, como es la COP25, como es la PEC. Son grandes reuniones internacionales que también requieren mucho trabajo por parte de los ministerios, Cancillería, por cierto, y que evidentemente si tú tienes tanto foco en Venezuela, va a producir un efecto, incluso en la burocracia interna al momento de trabajar. Sí, yo creo que produce un impacto. Ahora, ¿con qué objetivo se hace? Ese es otro tema. O sea, ¿por qué Venezuela? Más allá del tema interno, ¿qué estrategia regional se quiere, por parte del presidente de la República, poner el acento? O sea, Cúcuta es un ejemplo. Es una visión de cómo se entendió la resolución de la situación de Venezuela, que iba contra lo que estaban estableciendo el grupo de contacto, que era otra forma de abordar el tema. Entonces, sí, hay temas aquí que van a afectar la agenda internacional y que va a tener repercusiones también en lo nacional. Yo sí lo creo.
Sí, Lucía, y desde ese punto de vista de lo que tiene que ver con Venezuela, se extraña quizás también una política exterior de cara a Venezuela más allá de la consigna, porque ya lo menciona Paulina, hay un grupo de contacto, hay una mesa de negociadores que al parecer está dando algunas señales que pueden ser fructíferas para Venezuela, pero también hay que recordar que el presidente Piñera se ubicó en la vereda contraria al grupo de contacto y fue a Cúcuta en ese recordado intento de traspaso de ayuda humanitaria que finalmente nunca conocimos si era tanto así, ¿no? Más allá de Venezuela, ¿no? ¿Cuál es la política exterior de Chile a Venezuela? No sé si tú también extrañas una señal clara desde ese punto de vista. Es que, a ver, el presidente ha sido meridiano en decir que él quiere que Maduro salga, ¿no? Y en la cuenta estaba la representante de Guaidó también. Cosa que ponen el límite, nadie sabía si ella se iba a sentar con los embajadores o con quién, ¿cierto? Ya ponen el límite lo que son las vinculaciones entre países. Por menos, si Venezuela no estuviera en la crisis que está, por menos hubiera retirado a su embajador. Por menos, claro, ¿cierto? Porque uno finalmente lo que ve ahí era como el reconocimiento de casi 2 gobiernos, que en el fondo lo que ha hecho Chile ha sido reconocer uno, el de Guaidó. Claro. Entonces, esa definición, que desde mi punto de vista es demasiado parcial, demasiado tendenciosa, un poco ideológica, va a ser además poco práctica. Porque lo que estamos viendo es que el deterioro de Duque en Colombia es muy rápido. A Duque se le está yendo de las manos el proceso de posconflicto y eso va a tener implicancias en el fenómeno también venezolano. Estamos viendo al lado a Brasil, un Brasil donde el presidente Bolsonaro tiene bajísimos niveles de aceptación, donde la gente realmente está preguntándose qué está haciendo, donde los militares tienen un rol cada vez más relevante. Un Ecuador donde también hay problemas, digamos, de gobernabilidad. Entonces, al final, la paradoja es que Maduro sigue y todos los que están alrededor se han ido debilitando por sus propios temas internos. Entonces, la decisión política del gobierno de Chile respecto a Venezuela, yo creo que es clara, pero se va a demostrar como tendenciosa. Y finalmente, lo que se dijo que era el mediano plazo, las conversaciones en Oslo, digamos, la negociación, podría ser aquello que abra un espacio. Sin embargo, es imposible, Javier, llegar a negociaciones cuando tú tienes al presidente Trump diciéndole a Cuba que le va a quitar comida si sigue negociando, porque parte importante de por qué Maduro está, por qué los Castro continúan, es porque tienen un pueblo que se siente maltratado por otros, ¿cierto? Entonces no hay nada mejor que tener un enemigo externo para ellos. Y nosotros estamos colaborando en la construcción de ese enemigo externo, ¿cierto? Y si no, hay que mirar lo de Cúcuta, el supuesto casi golpe de Estado, en fin. Entonces ahí creo que si bien hay una política, es una política que va a demostrarse fallida y vamos a haber perdido mucho tiempo porque el liderazgo de Chile es relevante en la región, pero nos llevó hacia más bien un lado mucho más ideológico que estratégico. Bueno, y ahí está un ejemplo de eso es la discusión en torno a Prosur y el debilitamiento de UNASUR, ¿no? Se transformó una guerra de trincheras. Que además Prosur partió siendo un organismo internacional, después pasó a ser una mesa de consenso, ahora era un mecanismo y ahora parece que es como una reunión. Que también te va demostrando la flexibilidad de un tema que antes no era así de flexible. Antes un presidente no venía y decía, no, voy a organizar un organismo internacional porque tenía asesores, gente que le decía, no, eso es imposible. Sino que ahora se ha convertido mucho más de la política interna de nuevo. Entonces eso genera esta flexibilidad. Es decir, obviamente Prosur no es lo que se dijo que iba a ser. Nadie tiene muy claro qué es, ¿cierto? Y en ese sentido, claro, lo que vamos a ver es que mientras esté Maduro ahí, y yo me atrevo a decir que después de Maduro también, lo que vamos a ver es una lógica de concentrar la mirada ahí, porque justamente les conviene ideológicamente. Lo que sí vale la pena esperar a ver qué va a pasar en Argentina, ¿no? Ese balance, si llega a ganar Cristina Kirchner en Argentina, probablemente Chile se tendrá que empezar a preocupar de otro tipo de cosas también. Bueno, en el caso de Bolivia también, ¿no? Bueno, en el caso de Bolivia también, aunque, bueno, Bolivia sabemos, digamos, que Evo Morales tiene un manejo importante de su política interna, así que las posibilidades que pierda por hoy son bajas. Son bajas, sí. Paulina, ¿tú estarías de acuerdo con esto que mencionaba también Lucía hace un momento, de que se marca un punto de quiebre, o quizá un punto de inflexión histórico de la forma en que se conducen las relaciones internacionales de Chile a partir de lo que son estas líneas de
de lo que es la formulación ante Venezuela, el bajarse de tratados como Escazú y el pacto migratorio, también una cierta mirada despreciativa de lo que es el globalismo, la alianza internacional. ¿Sientes tú también que eso se matiza o quizás da cuenta de un momento histórico en la relación exterior de Chile? Yo creo que haciendo un análisis de la política exterior post-90, digamos, de 90 hasta ahora, incluyendo al gobierno de Piñera 1, con Alfredo Moreno como canciller, creo que efectivamente había un cierto consenso político muy fuerte que se reflejaba justamente en nuestras vinculaciones exteriores. Más allá de temas, hay matices siempre hay un matiz si es que queremos reforzar más, qué sé yo, nuestra vinculación con la Alianza del Pacífico, porque de hecho en 2011 se crea por el gobierno de Piñera la Alianza del Pacífico y ya no seguir tan vinculado al eje que tradicionalmente teníamos, ya sea UNASUR u otro. Más allá de esos matices, sí creo que hay un cambio. Yo creo que eso mismo que tú señalabas, que ya incluso la oposición hoy día está organizada a través de un foro de política exterior con ex cancilleres que están manifestando ya abiertamente por lo menos desacuerdo con decisiones adoptadas, en el cual hoy día estamos hablando los académicos sobre la política exterior en estas visiones mucho más enfrentadas que lo que era en el pasado. Creo que sí marca un punto. Ha habido otros ejemplos como la carta que se envió a iniciativa, según el presidente Macri, por parte del presidente Piñera, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un tema tan fundamental como el sistema interamericano. Creo que son ejemplos de cómo efectivamente ha habido un cambio. ¿Cuánto de eso se prepara el escenario también cuando se adoptan esas decisiones? ¿Cuánto se conversó con los distintos sectores políticos que se iba a adoptar? Al parecer no. Eso se quejan mucho los ex cancilleres. Entonces, sí creo que ha habido un cambio. Sí creo que, insisto, también en la toma de decisión hemos visto una Cancillería más alejada de la toma de decisión y que salen a explicar tarde o incluso muchas veces de manera débil decisiones que claramente no fueron adoptadas, conversadas con la Cancillería. Y eso llama la atención. Agreguémosle también ciertos errores no forzados o disparos en el pie, como la gira a China. De la gira de China también que se pudo haber dicho tanto de lo fructífera que pudo haber sido esa gira y terminamos hablando de los hijos del presidente, donde además el que se explica se complica, o sea, cada vez que se explicaban era peor. Ni siquiera el dictamen de Contraloría aclara mucho el panorama, porque el dictamen de Contraloría dice esto no estaba regulado y el presidente dice cumplimos con la norma. No, dice Contraloría, lo que dije es que no estaba regulado. Y separar también en ese tema lo que era el que puedan viajar los hijos o la familia del presidente, pero otra cosa es que participen en reuniones de negocio donde ellos justamente tienen interés. Creo que se han ido confundiendo las cosas y que sí ha marcado un año de política exterior que al menos da para crítica respecto a cómo se han manejado. Y eso es evidente. Yo creo que la discusión política ha quedado bastante claro. Pero es un punto de retorno, un punto que tú dirías que, bueno, que de aquí en adelante quizás las relaciones internacionales de nuestro país van a pasar justamente por estas formas. Mira, yo creo que las relaciones internacionales, la política exterior de un Estado, no se forman un día. Es el resultado de décadas o más de vinculaciones con el exterior. Lo que nosotros tenemos hoy día como posicionamiento internacional no es producto de un año, pero sí con decisiones muy desafortunadas y que se van repitiendo como patrón, pueden dañar de alguna manera esa vinculación con el exterior, sobre todo con los que son nuestros socios más directos. Yo creo que siempre hay un punto de retorno, ¿eh? Yo creo que no un año o un gobierno puede dañar a tal punto que tú no puedas retomar un cierto camino. Pero sí van creando pequeños temas que Chile ya no aparece como ese Estado en el cual tenía ese consenso en materia de política internacional. Y no ocupo la frase, porque no me gusta eso de política de Estado, porque parece que si uno dice política de Estado es que uno no lo puede discutir. No, yo creo que se puede discutir, nosotros académicos podemos discutir, pero un cierto consenso interno de lo que debía ser nuestra vinculación con el exterior, eso sí. Perfecto. Bueno, tanto a Paulina Astroza como a Lucía Damer les quiero agradecer por su tiempo, por habernos acompañado en esta jornada aquí en De la Región al Mundo y ustedes también por su sintonía. Y recuerde que este y todos los capítulos de esta quinta temporada de La Región al Mundo puede volver a verlos y compartirlos a través de tvu.cl. Nos volvemos a encontrar. Hasta pronto.